cómo no sentirnos rechazados. ¿Tú en algún momento te has sentido así? Sería increíble que lo pudieras reconocer porque es imposible que alguien en la vida nos haya sentido así. Así que pues bueno, en un momento regresamos con este tema. Buenos días, buenos días. Seguimos aquí. Excelente día a todos. Esperamos que estén bien. Jesse, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? Muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos ustedes que nos están acompañando el día de hoy en este gran día que lo primero que hay que hacer es dar gracias de que estamos aquí, dar gracias de poder compartir y dar gracias de poder seguir estando en esta forma de decir qué bella y qué bella es la vida. Así que muchísimas gracias. Buenos días, doctor. ¿Tú cómo estás? Y yo también me veo al espejo y digo, qué bella, qué bella, qué bella, qué bella es la vida, ¿verdad? ¿Cómo están Ay, por allá las cosas decía a en mí México? es con B de bonito. Entonces decían, qué autoestima tan alta. Y decía, sí, definitivamente sí. Entonces, esa es la actitud. El clima aquí en Cuernavaca, Morelos, la verdad que está muy caluroso, pero rico, rico, rico. Entonces, hoy desperté, aquí tienen su casa, yo despierto casi diario con el sonido de los pájaros y es un despertar muy padre. Tengo a la derecha como que ese panorama de ver el volcán Popocatépetl también. Uy, Entonces, qué es un felicidad. amanecer para mí todos los días entre lo fresco, los pájaros, el sonido y esa vista. Entonces, es de lo más genial, muy genial. No, pues rico, Y por ahí, rico, rico. ¿Mandé? y el clima por allá contigo, ¿cómo está? Ahorita también ya empezó a estar caliente, ha estado lloviendo, fresco, agradable, pero siempre bueno, mientras que amanezcamos todo está bien, ¿verdad? Porque unos no amanecen. Entonces, bastante contentos, ya sabes, siempre con esa actitud y con ese gusto, agradecimiento y bueno, ese sentir de ser amados. Aunque sea por nosotros mismos, pero bueno, nos amamos, ¿no? Y yo creo que es muy importante porque la percepción que tenemos de ser amados define también si nos sentimos rechazados o no nos sentimos rechazados. Entonces, yo creo que eso es mucho, muy importante. ¿Sabes qué me está dando risa, Jessy? Que Que siento que te caíste hoy quedaste como sí, bien y chaparrita. no sé qué pasó. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a Se hablar de cae, un se gran cae, se tema cae. que ahorita, aunque yo me esté viendo aquí como chiquita y como alta, no sé qué está pasando. Desde aquí ha habido como tema con esto de la tecnología. Así que hoy va a ser como esa parte de autoestima de está bien, la tenemos elevada y no pasa nada. ¿En algún momento te has sentido rechazado? Ese va a ser el tema del día de hoy. Y si tú te has sentido así, hoy vas a aprender el por qué a veces es importante que estés en esa autoestima elevada y por qué es importante en nuestros niños elevar esa autoestima para que no se sienta de esa manera y pueda ser un adulto sano y pueda ser esa parte en donde diga, no pasa nada aún y todas las circunstancias a tu alrededor, tienes que seguir fluyendo y tienes que seguir estando. Yo sé que el doctor está que no se aguanta la risa y estoy tratando de aguantarme también, pero definitivamente este tema de la tecnología, a pesar de que yo no andaba tan peleada con ella, pero he Ahí vas aprendido ya, como ahí no vas. tienen idea. He aprendido como no tienen idea. Así que, Te voy- pues bueno, igual y ya, ahorita voy a empezar a agarrar mi. Ustedes saben, aparte que soy chiquita. Ustedes no. Es lo que Andas veo de low más, ¿no? rider. Bueno, Claro. hay que ponerle humor a la vida, ¿no? Estamos contentos, agradecidos con Dios, gracias por todas las cosas buenas que tenemos, la vida, la salud. Y recuerde que decimos que cuando sentimos que no nos amamos o que no nos aman suficientes, hay que amarnos suficientes. Igual, y yo tengo la satisfacción que veo para arriba y digo, bueno, Dios me ama, entonces eso ya es ganancia, ¿no? Vamos a hablar acerca del rechazo como la herida emocional más profunda
que la mayor parte de las personas experimentan, ¿no? Recuerden que la inteligencia emocional nos ayuda a reinterpretar de una manera totalmente diferente lo que nos haya sucedido. Cierto, hay personas que fueron rechazadas, pero también es cierto que hay muchos que interpretan haber sido rechazadas y no necesariamente fueron rechazadas. Otros fueron rechazados no desde la intención de los padres, posiblemente, sino desde la falta de capacidad para ser responsable, de la falta de madurez, desde el temor, desde la falta de habilidad de haberlos cuidado, etcétera. Entonces, reinterpretar eso que sucedió nos ayuda a poder experimentarlo de una manera positiva y no necesariamente de una manera negativa. Y bueno, Jessy, tenemos a gente de Perú también otra vez por aquí, de Venezuela, tenemos gente que nos está visitando y les agradecemos en realidad, esperamos que este tema les sea de bendición. Hablamos acerca de qué hacer o cómo hacemos cuando nos sentimos rechazados. Sí, así es un gran tema que en muchos lugares se ha visto. Si tú en algún momento has sentido como esa cosa que te quema aquí en el pecho, has sentido como que esa rabia la tristeza de en algún momento haber estado en una circunstancia que no te haya gustado, eso es un síntoma de rechazo, de haberte sentido en algún momento rechazado. Entonces, hay algo muy importante en esto, es que hay que saber definir lo que sí nos hemos sentido rechazados, hay que saber manejarlo, pero sobre todo no caer en la negación de no me siento rechazado, porque Así cuando es. tú lo identificas, entonces puedes lograr trabajar en ese asunto sin tener que darle la vuelta a todos, porque es más fácil caer en la posibilidad de decir más en negación, claro está que a veces terminamos excluyendo nosotros en lugar de que nos rechace, de que en realidad esté pasando. Sí, sí, en la mayor parte de las ocasiones tiene más que ver con la interpretación que nosotros le damos, y convertimos, esa herida, en una herida mayor, ¿sí? Una herida mayor, que se arraiga profundamente en nuestra alma y nos estorba o nos hace daño, nos lastima, nos enferma, no nos permite convivir de manera saludable con nosotros mismos y con los demás. Recuerde que para poder convivir saludablemente con los demás tenemos que aprender a convivir saludablemente con nosotros mismos. El que no ha desarrollado la capacidad de convivencia intrapersonal no puede desarrollar la capacidad de la convivencia interpersonal. Entonces, estas heridas emocionales que profundamente nos hieren, nos lastiman, especialmente la del rechazo, ¿sí? La padecen aquellas personas que percibieron no haber sido apreciadas o valoradas en la infancia. Entonces, no necesariamente quiere decir que nos rechazaron, sino que en muchas ocasiones, más bien quiere decir que las personas o en este caso nuestros padres, no tuvieron la habilidad de expresar el amor o el cariño. Y aunque hay ciertas ocasiones, Jessy, en las que sí, y definitivamente se puede decir que sí, sí hubo rechazo real, sin embargo, aún el rechazo real se puede sanar. Sí, sí, así es, sí se puede sanar. Y esto es importante saberlo porque caemos también en una etapa de rechazo con tal de sentirnos aprobados. Cuando tenemos ese deseo constante de aprobación, entonces caemos en decir que sí a todo. Es difícil decir que no. Buscamos complacer a todo mundo también. Buscamos complacer en la pareja, buscamos complacer en la parte laboral, buscamos complacer con los amigos, buscamos complacer con los hijos, pero es simplemente nada más por ese grado y ese sentido de aprobación por los demás. Entonces es importante definir si realmente estás haciendo algo que te nace hacerlo o solamente lo estás haciendo por sentirte aprobado y no sentirte rechazado ante estas circunstancias que a veces nos hacen minimizar o desvalorizarnos en lo que realmente podemos ser como persona. Sí, así es. Y algunas de las características de las personas que se han interpretado como rechazados, ¿sí? Es una tendencia a una personalidad huidiza, una personalidad tímida, insegura de alguna manera. Y hay investigaciones que muestran precisamente que la mayor parte de las personas que tienen inseguridad o una baja autoestima en alguna medida se han percibido rechazados. Los mismos estudios muestran que
el 80% de las personas que se han sentido rechazadas, en verdad, no han sido rechazadas. Y eso es importante entenderlo. O sea, nadie las rechazó, sino que simplemente las circunstancias o simplemente la falta de habilidad o de posibilidad hizo que se diera la situación de tal modo que ahora se sienten rechazados. Entonces, recuerde que podemos reinterpretar nuestro pasado para sanar nuestro pasado, disfrutar nuestro presente y bendecir nuestro futuro. Necesitamos aprender, precisamente estaba leyendo un reporte aquí que me parece muy, muy interesante, ¿no? Porque habla que si la persona fue rechazada, la persona tiene el poder de decidir cómo interpreta y de ahí definir si ese sentimiento de rechazo va a tener afectaciones o consecuencias internas de largo plazo o si se va a utilizar como una materia prima o si se va a utilizar como un mecanismo que nos ayude a salir adelante. En otras palabras, ya nos sucedió algo, ahora nosotros decidimos qué hacemos con ese algo que nos sucedió o hacemos algo negativo y permitimos que haya consecuencias negativas internas de largo plazo o hacemos algo totalmente positivo. Así es, y esto cuando las personas lo logran identificar o en algún momento han sido rechazadas, lo que hacen es decir, si no me involucro, si no me ven, entonces me hieren, y tendemos a hacer las cosas solas. Es una forma de decir, delimitar esa forma de rechazo cuando han pasado por esta experiencia y entonces es la manera en la cual la gente se va haciendo esa autosuficiencia, pero sobre todo va delimitando también a veces la parte de las relaciones interpersonales que también son importantes, pero a veces nada más lo hacemos como un mecanismo de defensa también. Esto hay que cuidarlo mucho, por ejemplo, en los niños, como por ejemplo, si ustedes, no sé, han visto algún ejemplo o ha pasado de que si, por ejemplo, tú vas a dar dulces y das a todos los niños, si no le das a uno, entonces ese niño ya lo marcaste por toda la vida, ya se quedó con ese síntoma de decir, ¿por qué a todos le dieron y menos a mí? Desde ahí el niño se empieza a sentir rechazado y empieza a crecer con ese síntoma. Entonces hay que cuidar muchísimo porque entonces empezamos a bajar la estima en los niños, se empieza a bajar esa estima y se empiezan a desvalorizar y comienzan a delimitarse y a huir, como lo decía el doctor, ¿no? Se empieza a volver personas huidizas de lo que realmente Sí. está sucediendo en el momento. Claro, y entonces sí hay cierta responsabilidad, especialmente cuando somos adultos y ellos son niños. Me queda claro que sí hay que cuidar estos pequeños detalles. Sin embargo, como mencionaba hace un momento, en la mayor parte de las ocasiones son no intencionados. O sea, se hizo la fila de los niños, alguien se descuidó, no le dieron su bolsita de dulces y cacahuates y nadie se dio cuenta, el adulto no lo intencionó, no tuvo la intención de excluirlo, digamos, y nada más se acabaron las bolsitas y ya no alcanzó, ¿no? Su interpretación, y ahí es donde voy, la interpretación de él puede ser que a mí nadie me quiere, a mí siempre me dejaron, y si ya trae en su conciencia algunas palabras que le han dicho o que ha escuchado, tal vez escuchó a mamá y a papá peleando acerca de él, diciendo por la culpa de ese niño, lo que tú quieras, entonces le va sumando, ¿sí? Y le va sumando estas experiencias interpretadas desde su dolor, interpretadas desde su minusvalía, interpretadas desde su autoapreciación, porque una persona que se aprecia igual y que se aprecia bien y le pasa eso y no le dan su bolsita de dulces, dice, bueno, ahorita mi papá me compra un chocolate más grande que todos los demás. Simple, sencillo, ¿no? O sea, que porque tiene autoestima, entonces él sabe que, bueno, igual se acabaron los chocolates, pero tiene un papi que le va a comprar. O simple y sencillamente dice, al fin que yo ni quería. Ya, simple, ¿no? O va y le pide a los demás sin ningún temor, hey, yo no alcancé, dame de los tuyos, y va y le pide a 3 o 4 o 5, y de rato tiene más que los que tienen todos los demás. O sea, esta es la interpretación desde las palabras que les decimos a los hijos. Esa es otra cosa importante. No es tan malo, no es tan grave la afectación resultado de lo que sucede, sino de las palabras que les decimos acerca de lo que sucede. Los padres que tienen demasiados conflictos, por ejemplo, papá y mamá tienen conflictos y papá le dice, mira, es que tu madre es una irresponsable, no te quiere hacer de comer. Entonces,
no es tanto el niño ni se acordaba o no le había afectado tanto el que no había comido, lo que le afecta más son las palabras que le dijo el padre acerca de la madre. Y sucede también viceversa, ¿no? Es que tu papá no te quiere. Entonces, no es tanto que él haya detectado que el papá no lo querían, sino que las palabras que la madre por resentimiento al padre le dice al hijo son las que en realidad vienen a generar este sentimiento de abandono. Y luego por eso entonces tenemos los comportamientos externalizados, ¿no? De el sentimiento de abandono. Por ejemplo, impulsividad en los hijos, hiperactividad, desobediencia, conductas nocivas o destructivas, falta de autocontrol y comportamientos violentos. Vemos todos estos comportamientos que son la manera en que el hijo está gritándole a los demás que se siente abandonado, que se siente rechazado sobre todo, ya sea esto real o solamente interpretación o de la imaginación. Y yo le quiero mandar un saludito a María de la Luz Alvarado, a Juanita Álvarez, a Maggie Gómez, a Kika Carrera, Olivia, Oscar Rodríguez, Carlos Armando Martínez, Valeria Graciela, Paulina Villa, que estás compartiendo increíblemente. Muchísimas Gracias, 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 Paulina. Paulina. José Antonio Alcalá, Armando Camargo, Lulusa, HGC González, María Guadalupe Arevalo, Idania, Aniel Mazán. Un saludo muy fuerte, Víctor Osornio, Freddy Alberto hasta Colombia, Catherine Riascos también hasta Colombia, Manuelita, te mando un muy fuerte abrazo. Manuelita está en una etapa bellísima. Manuelita está haciendo un proyecto de vida increíble en el cual pronto les va a hablar un poquito de eso y la van a escuchar un día de Oye, qué estos. bien canta, ¿eh? Es un amor, hermosísimo. Ayer era toda una reina, te mando un muy fuerte abrazo, Manuelita. Sánchez Lulusa, también te mando fuerte abrazo. María Guadalupe, Sofía Zamora, Lorena Vázquez. También quiero felicitar y nos están viendo también el día de hoy aquí. Ayer tuvimos un diplomado de desarrollo personal en donde muchas de ellas ya se graduaron Se en graduaron, diplomado ¿cierto? desarrollo personal nivel 1, primer nivel, en el cual ellas han venido trabajando en esa parte. 10 módulos, 10 meses en los cuales ella les sirvió muchísimo, les ha servido y ya están listas para el siguiente nivel también. Entonces, anoche estuvimos un poquito de fiesta en ese diplomado de desarrollo personal, Así en el cual es. hablamos. Este es uno de los temas que también se habla en el diplomado, es uno de los temas que, hablando de la autoestima, hablando de los valores, hablando de todo eso, es como se va trabajando poco a poco cada uno de estos casos y estas situaciones en los cuales logramos entender y el cual logras transformarte a lo largo de esos 10 meses, en el cual dices, tanto tiempo que lo venía cargando, tanto tiempo que me venía sintiendo de esta manera y tanto tiempo que venía yo como que con esos lastres aquí arriba, sin darnos cuenta que a veces es como nada más el reinterpretarlo, como dice el doctor Benjamín, Así es. la forma de cómo es que tú lo visualizas de una manera en la cual no sea dolorosa, pero sobre todo a veces es importante el volver a revivir la situación aunque duela, Así es. pero sabes que cuando tú la revives, ya nada más, cuando tú la recuerdas, ya va a ser nada más en la experiencia, pero ya no desde el dolor. Y esa es la importancia del diplomado de desarrollo personal, esa transformación en el cual cada una de las situaciones que vamos trabajando, de los temas, vayas transformando todos los momentos y experiencias de vida y al final logres reinterpretar todo lo que ha venido sucediendo y sobre todo el amor al papá, el amor a mamá, el amor a todo el ser humano que nos rodea y sobre todo el amor a uno mismo como persona, que a veces es desde donde comienza la autoestima también. Entonces, y como decía el doctor, no, si nadie me da un chocolate, pues y ahorita me compro uno, ¿no? O si no, ahorita mi Así es. papá va y me compra. Entonces, hay veces que sí hay que tomarnos esa pastillita de decir, bueno, no es primero quién se tiene que dar esas palabras de aliento, quién se tiene que levantar Así esa es. estima, uno mismo primero, antes de comenzar, esperarlo de enfrente. O como dije al principio, ¿no? Igual si yo percibo que me rechazan, pues veo por arriba y veo y digo: "Ah, pues Dios no me rechaza", ¿no? Igual, ¿y qué? Y simple, o sea, lo resuelvo de esa manera. Y, hablamos precisamente de eso. Quiero avanzar ahí un poquito más antes de continuar con el tema. A John Olvera desde California que nos está viendo, Pedro que nos está viendo de Perú también, el doctor Benny Bellis, que es una persona que también acaba de iniciar un podcast que se los recomiendo. Se llama Verbo. Si quiere, búsquelo por ahí en el en los podcasts. Se lo recomiendo bastante. Doctor Beneveles es una persona
que graduó de su doctorado en la Universidad de Eagles International Christian University con nosotros y recién esta semana inició su podcast recomendado para todos ustedes. Y bueno, hay más gente que vamos a seguir saludando. Por lo pronto, continuamos, ¿te parece, Jessy? Con este tema Claro que muy sí. importante porque sabemos que esto es un padecimiento bastante común. Algunos lo padecen y son inconscientes de que se sienten rechazados, pero sin embargo en su personalidad se nota, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está tratando de llamar la atención siempre, ¿sí? Usualmente los que hemos estudiado algo de esto identificamos que hay un sentimiento de rechazo, por lo tanto ahora está en búsqueda de la aprobación de las personas. ¿Se acuerda que hemos hablado de estas dos cosas tan importantes del ser humano? El temor a ser rechazado y la necesidad de ser aprobado o aceptado. Entonces, el que de alguna manera se ha percibido rechazado, entonces está haciendo muchas cosas para ser aceptado. En una niña que, digamos, se sintió rechazada, posiblemente se va a casar demasiado joven o casi niña con la primera persona que ella perciba que sí la acepta. Entonces se va y los papás dicen, ¿por qué te vas? ¿Por qué te casas tan temprano? ¿Por qué te vas con ese inútil o lo que quiera? Pero usualmente es porque está necesitando sentirse aceptado porque ha interpretado que no ha sido aceptado, ¿no? Una de las características es entonces esta la infravaloración. La infravaloración es precisamente cuando nos valoramos muy por debajo de la realidad del valor que tenemos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque nos hizo falta alguien que nos estuviera diciendo cuánto nos ama, alguien que nos estuviera diciendo cuánto nos aprecia. Papá y mamá se vivieron peleando entre ellos, compitiendo por el poder, por el control, por las finanzas, por lo que haya sido, y no se ocuparon suficiente de decirle eh, eh, a su hijo, a su hija, que tanto lo amaban. Entonces, esta infravaloración produce cantidad de resultados negativos, ¿no? Porque la infravaloración que genera una inseguridad hace que la gente abandone los trabajos, que no permanezca, que inicie proyectos, los deje a medio camino, hace que vendan su voluntad a los demás, sí, que intenten siempre estar agradando. Una persona que está en búsqueda del perfeccionismo constante para ser aplaudido, calificado, entre muchas otras cosas, pero todo eso puede tener solución. Jessy, estás leyendo, ¿verdad? Los Sí. saludos. Sí, dice María Dolores, han tocado los temas que necesito, parece que me espían en mis pláticas. Saludos desde Reynosa. Te aíslas, dice Franco, para no vivir lo mismo, te alejas, pero hay que aprovechar. Eh, Kika Carrera dice que va por el nivel 2. Perfecto, Kika, ella fue una graduada el día de ayer. Te mando un muy fuerte abrazo, muy fuerte abrazo, porque has dado esos pasos muy grandes, enormes en todo lo que ha sido todo tu proceso de transformación en este nivel 1 de diplomado de desarrollo personal. Y por cierto, el día 19 y 20 vamos a tener el que es totalmente en línea, diplomado en desarrollo personal. Puedes comenzar a inscribirte, todavía estás a tiempo de poder registrarte. Envíame un mensajito si es de tu interés estar participando en este diplomado, en donde lo que vas a buscar es una transformación, más no una motivación, porque recuerda que la motivación se olvida de 2 segundos y la transformación se va quedando para toda nuestra Así vida. es. Así que es importante manejar la transformación y no solamente la motivación. Le mando un saludo también a Adriana Morales hasta el Estado de México. Don Así señor es. Josué, muchísimas gracias también. Le mandamos un fuerte abrazo. Lo tengo aquí de vecino, muy cerquita también. Le mandamos un muy fuerte abrazo. Montserrat García, ella es una chica que también del Estado de México. También le mandamos un muy fuerte abrazo. Y pues bueno, la gente que está compartiendo con nosotros y nos va ayudando es gente que ha participado en los diplomados de desarrollo personal, es gente que se ha ido identificando, es gente que van invitando de unos a otros, y afortunadamente la idea de esto es poder llegar a más personas. Y si tú nos ayudas a compartir este link en donde le llegue a más, o puedes etiquetar aquí
mismo a personas que tú sepas que están en esa necesidad o estén pasando por este tipo de situación que es el rechazo o lo han vivido en carne propia, puedes compartirles porque tú no sabes qué gran bendición puede ser darle la vida a alguien en el cual puede ser decir, híjole, creo que no vale nada la vida y de un momento a otro uno puede empezar a sentir esa pasión y esa motivación por seguir viviendo, que es importante en el ser humano, el no sentirse rechazado y sobre todo elevar esa autoestima, que es uno de los ejercicios que logramos hacer en el Diplomado de Desarrollo Personal. Así es, así es. Y Jessy, hablando un poquito más acerca de este sentimiento de rechazo, note que enfatizo en el sentimiento de rechazo y no en el rechazo. Porque como les decía, 80% de las personas que se sienten rechazadas no necesariamente fueron rechazadas, sino que tuvieron esta interpretación debido a las circunstancias, debido a la visión, debido a las palabras, el entorno en el cual se criaron, ¿no? Otra de las características que vemos en estas personas que se han sentido rechazadas es esa constante necesidad y búsqueda del reconocimiento, ¿verdad? O sea, están buscando ser reconocidos por algo y algunos son capaces de hacer lo que sea con tal de ser reconocidos, ¿no? De perder el propósito de su vida, de hacer más bien lo que le agrada a las personas en lugar de hacer lo que deben de hacer. Y están en esa búsqueda incesante de ser reconocidos por lo que hacen. Son usualmente las personas que tienden hasta a desvalorarse o despersonalizarse con tal de ser reconocidos, ¿no? Algunos pues hacen memes tontos, hacen, bueno, nos vemos hasta en TikTok, por ejemplo, gente que dices tú, wow, qué hambre y qué necesidad de ser reconocido, ¿no? Y me refiero cuando se hacen cosas solamente en búsqueda de reconocimiento, no cuando las hacen con estrategia o de mercado, con intención de llamar la atención hacia algún tema o lo que sea, sino que simplemente están buscando ser reconocidos. Ahora, nos damos cuenta de esto, por ejemplo, y cómo nos damos cuenta si inconscientemente nos sentimos rechazados. Muy simple, hacemos algunas cosas exclusivamente para tener más likes en el Facebook o Instagram o donde sea, no con un propósito definido, sino simplemente porque sentimos una satisfacción de que la gente nos reconoce. Y esa es una señal muy clara que podemos nosotros buscar para darnos cuenta si existe en nosotros algún sentimiento de rechazo, ¿no? Nos interesan demasiado los comentarios que la gente hace. A mí me gusta ver comentarios positivos, ¿no? Y digo, mira qué bueno cuando alguien da un testimonio, qué bonito cuando alguien dice, me ha servido este programa, qué bueno cuando la gente habla bien de esto, qué bueno, porque entonces sí nos da ánimo para seguirlo haciendo, para seguir invirtiendo, para tratar de expandir y que sean más personas en el mundo que puedan beneficiarse de esto. Pero podemos identificar si lo que sentimos es que se nos añade valor y ahora sí nos sentimos aceptados, entonces debemos de cuidar que no seamos algunas de las víctimas de la mala interpretación o de la interpretación de el rechazo, Jessy. Dices así, Franco, te aíslas para no vivir lo mismo, te alejas, pero hay que enfrentarlo para vivir sin rechazos. Definitivamente hay que enfrentarlo, pero sobre todo también a veces cuando nos sentimos rechazados y lo ves que es muy marcado, es importante también preguntarlo, qué es lo que pasa en la situación, qué es lo que pasa con las personas, qué es lo que pasa en el momento. Alguien puede decir, ¿y cómo le voy a ir a preguntar por qué no me invitó? O voy a ir a preguntar por qué no lo invitó, o por qué le voy a... Definitivamente es importante hacerlo porque a veces nos quedamos también con pensamientos que pueden ser que nosotros nada más nos estemos haciendo por ahí esa maraña y puede ser que sea algún motivo el cual a veces dices, bueno, ya entiendo ahora por qué es que suceden las cosas, pero es importante hablar el tema, es importante comunicar con quien realmente tiene que ver todo esto. ¿Para qué? Para no caer en esa situación de a veces el comprarnos unas excusas o comprarnos unas ideas, historias que a veces nos pueden lastimar, pero que cuando alguien nos explica
por qué sucedió, por qué pasó, por qué lo dijo, lo que sea, logras entender, o es importante también tener ese valor de ir y preguntarlo, porque mucha gente dice, no, prefiero no preguntarle y mejor me quedo así. ¿Para qué se lo pregunto si no Sí. es importante? Es importante sentir cómo te sientes, es importante saber qué es lo que sientes, es importante darle ese valor a lo que tú estás sintiendo y por qué lo estás sintiendo. Entonces, si es importante para ti es porque en realidad estás dando ese valor a tu estima, estás dándote un valor como persona y logras entender y es más fácil poder ir caminando en la situación de vida en la que sea. Entonces, ¿por qué? Porque a veces decimos, bueno, hay gente que va cargando con tantas cosas durante tantos años y los que hicieron las cosas van caminando como si nada. Y quien se quedó con la historia de vida comprada, dice, bueno, al final de todo, ya después de 20 años entendí que no era como yo lo había pensado, ¿no? Y la Sí. persona que lo hizo o sucedió, pues ella vivió todos los 20 años de una forma tranquila. Entonces, por eso es importante acercarse y comunicar de una manera asertiva para no romper también hay otras situaciones, pero es importante comunicarlo y preguntarlo más que nada. Así es, al que pide se le dará y al que toca se le abrirá. Sin embargo, el que se ha sentido rechazado ni pide ni toca. En otras palabras, se pierde de muchas oportunidades, se pierde de muchas bendiciones porque no se siente digno de pedir o de tocar. ¿Sí? Y esto es en todos los ámbitos, ¿no? Desde el ámbito emocional, desde el ámbito totalmente de las necesidades materiales hasta en el ámbito de las necesidades espirituales. Hay gente que dice, no, yo no toco la puerta, porque qué tal y si no me abren. Pues si me han rechazado, si toco, qué tal y me rechazan otra vez, ¿no? Entonces genera este sentimiento de temor, ¿no? La persona que ha experimentado el sentimiento de rechazo, ¿no? A través del tiempo, usualmente cae en sentirse o alimentar el rencor. Se hace una persona rencorosa, ¿sí? Y nos damos cuenta que este tipo de personas están alimentando el rencor. Y de hecho encuentran de alguna manera o forman una personalidad que se basa precisamente en haber sido rechazados o percibirse rechazados. Les voy a decir por qué. Las personas que de alguna manera se interpretaron rechazados y siguen alimentando ese rechazo es porque han encontrado en ese rechazo, ¿sí? La excusa perfecta o la caparazón bajo la que se protegen para no autoexigirse resultados. Note qué interesante. Porque entonces ya encuentran a quién hacer responsable por lo que no les funciona en la vida. De todo culpan a papá, de todo culpan a mamá, de todo culpan al entorno en el que crecieron, porque fueron pobres, porque nacieron en una colonia pobre, porque papá me dejó, porque mamá me odió o me regaló o lo que haya sido, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que pudiera muy bien ser un mecanismo de defensa inventado. En otras palabras, estamos alimentando el rechazo como evitación de la responsabilidad. O sea, en lugar de perdonarlo, ¿por qué mucha gente se resiste a perdonar el rechazo? Se resisten a perdonar el rechazo porque saben que en el momento que perdonan el rechazo se les acaba la excusa, ¿sí? Para hacerse responsable, ¿sí? Y enfrentar por su cuenta lo que tienen que hacer. Y esto, yo sé que no es algo agradable de escuchar, porque usualmente el que se siente rechazado se siente víctima. Sin embargo, a veces tenemos que ser muy asertivos en cuanto a esto y ayudarles a liberarse de esos pensamientos que están autoalimentando para seguir sintiéndose rechazados, Jesse. Así es, ese es otro motivo también de sentirnos rechazados y eso es autorrechazarnos porque se cae en el victimismo y el ser humano está muy acostumbrado a hacer esto, está muy acostumbrado a poner esa cara de me está pasando, me está sucediendo, ¿para qué? Para entonces sentir esa protección y sentir todo lo contrario al rechazo. Entonces hay que cuidar también mucho esa situación porque caer en el victimismo entonces es trabajar en otra situación diferente a lo que en realidad podría ser ese rechazo y no sentirnos de esa manera. Entonces mejor es trabajar en el autoestima, ¿para qué? Para poder ser liberados de lo que podría ser ese sentimiento de dolor Así es. y si trabajas en la autoestima, pues mejor sentir ese sentimiento de estar y sentirte bien. Totalmente. Y mira, Jonah Olvera de California dice, también cuando hay muchos hijos en la familia,
no ponen mucha atención los padres. Es cierto, ¿eh? Usualmente tiene que ver también con la personalidad, el espacio o el lugar en el que naciste en la familia. Por ejemplo, el hijo mayor recibe un trato, el hijo del medio recibe un trato diferente y el hijo menor recibe un trato diferente. El hijo menor, el sobreprotegido, ahorita vamos a hablar acerca de eso. El hijo mayor, el autoexigido, pero que tiene más autoridad. Y el hijo del medio, el nada, ¿no? El que pareciera invisible, el que parece que no existió. Entonces, usualmente se siente rechazado. Imagínense, yo soy ese de en medio, ¿no? Fui ese de en medio y yo decía como que el más grande, qué padre, qué inteligente, lee muchos libros. El más chiquito, pues qué guapo. Y el del medio, ni inteligente ni guapo, imagínense, ¿no? Entonces, Es lo que eh, le llaman el sándwich, que dice, ¿cuál es lo más importante? Es el sándwich, porque en realidad es lo más importante lo de arriba y lo de abajo, el del medio no vale, ¿no? Entonces, el del medio es el más realmente ese es un, importante. ajá, exacto, entonces, pero son memes y son historias que se van contando. Malcolm del medio es algo en el cual también es un programa en el cual se habla mucho de eso, ¿no? Que el del medio es Sí, el que no tiene como tanto valor y todo eso, pero lo podemos tomar como una broma. Pero lamentablemente en la adolescencia, que es en donde se más interpreta marcado así. esto, exactamente, se maneja mucho en los niños y en los adolescentes esta etapa. Entonces es cuando son chicos hijos del medio, logra inconscientemente que en esa parte de decir, como soy el del medio, nadie me hace caso, como soy el del medio, no valgo nada, como tu hijo es más grande, por eso le haces caso, como el más chiquito, porque hay Así que es. cuidarlo. Entonces, definitivamente sí, el del medio a veces cae en esa situación. Correcto. Sin embargo, sí tiene una experiencia de vida diferente, ¿no? Cada uno, porque, y el mayor, o fue una de las 2, ¿no? O fue el hijo deseado, que tal vez, forma la familia de alguna manera. El primogénito es el hijo en el que mamá pone sus esperanzas, especialmente cuando tiene una relación conflictiva con el esposo. El hijo mayor usualmente toma el lugar de responsabilidad, entonces la mamá siempre le da ese lugar, esa preferencia. El menor, especialmente cuando se tiene arriba de los 30 y algo años, entonces el menor se convierte en la última esperanza, o sea, ya es el último, ¿no? Ya no va a haber oportunidad de hacer otro. Entonces, tiene un trato tal vez de sobreprotección que también le hace daño tanto al uno como al otro. Y el del medio no es un lugar específico. Ahora, no solamente eso, también el temperamento, y no solamente eso, también la circunstancia bajo la cual nació, ¿sí? O sea, ¿cuál era el estado emocional o la salud familiar en el momento en el que cada uno de ellos nació, ¿no? De alguna manera el grande, por ejemplo, sufre eh, tal vez falta de estabilidad financiera, etcétera, porque, bueno, fue cuando se casaron y todavía no sabían ni qué querían en la vida y todavía no eran profesionistas, o etcétera. El menor sufre menos de eso, porque el menor usualmente, pues ya para entonces los padres ya tenían un buen trabajo, habían terminado sus carreras, etcétera, entre otras cosas. Entonces tiene una experiencia muy diferente a la del primero. El primero le tocó andar de húngaro por la calle a veces con la mamá o con el papá y esas son realidades, ¿no? Entonces, cada quien interpreta totalmente diferente y la solución. Porque yo sé que eso es lo que estamos esperando. O sea, bueno, ¿qué hago? Ok, entiendo que de alguna manera me he sentido rechazado, lo comprendo perfectamente, pero ¿qué debo de hacer? Primero que nada, no negar la herida, sino aceptarla. Reconocer, me siento o me he sentido rechazado. Eso es lo primero. Recuerde que las emociones negadas no sanan por el hecho de negarlas. Repito, las emociones negadas no sanan por el hecho de negarlas. ¿Sí? Tal vez el negarlas nos hace sentir mejores, pero nuestras expresiones emocionales siguen siendo exactamente las mismas. Entonces, seguimos siendo rencorosos, seguimos siendo envidiosos. La envidia es una de las características de una persona que se ha sentido rechazada. ¿Por qué? Porque cuando ve que pasa una mamá y que abraza a su niñito, que lo carga y le da muchos besos y él no tuvo eso, entonces esa envidia, en lugar de gozarse con los que les va bien, ¿sí? Le da coraje con aquellos que les va bien, porque interpreta que tuvieron más suerte que él. Y esa es una de las características. Una de las cosas que podemos hacer para liberarnos precisamente de estos sentimientos en los cuales estamos atrapados es trabajar en nuestra autovaloración y nuestra autoestima.
Estoy viendo que hay comentarios, Jessy, ahí parece que Annie, ¿verdad? O alguien, no, ya se me perdió, no sé si lo viste. Sí, Ani dice, ¿cómo ayudamos a un niño que le gusta llamar la atención y que interpreta los límites como un rechazo de su persona? Ok, ahí puede tener que ver con el tipo de comunicación. En varias ocasiones he hablado con personas que me dicen, es que mi niño no quiere aceptar límites. Y lo primero que le pregunto es, ok, ¿cómo le dibuja a usted los límites? Y, y me dice, ¿cómo se los dibujo? Sí, o sea, ¿cómo le expresa los límites? Y bueno, llegamos a la conclusión que en muchas ocasiones, o que es bastante común, que los límites se expresan de una manera agresiva. Y entonces recuerde que la comunicación agresiva produce un sentimiento de rechazo. Y eso es importante, porque no solamente se da en el ámbito familiar, en el entorno familiar, sino que se da en el entorno laboral también, en el manejo de equipos de trabajo, se pierde la sinergia, se pierde la productividad, porque la gente se siente rechazada cuando nuestra manera de establecer límites tiene una connotación agresiva o negativa. Entonces, una cosa, Ani, sería ayudarle primero a sentirse valorado, para que no se vea él en la necesidad de llamar la atención para sentirse valorado. Eso es una cosa, pero hacerlo sentirse valorado, especialmente en la edad temprana, no quiere decir darle todo lo que quiere, sino expresarle en su lenguaje. Yo le recomiendo el libro de los 5 lenguajes del amor. Lo manejamos en uno de los módulos, lo explicamos cada uno de ellos y cómo se puede aplicar en cada entorno. Porque a los niños no solamente hay que amarlos, sino hay que saber expresarles el amor en el lenguaje que cada uno de ellos entiende. Y si usted tiene 3 niños, muy posiblemente cada uno de ellos tiene un lenguaje totalmente diferente. Uno se siente amado con abrazos, otro se siente amado con palabras de afirmación. Cuando le decimos, mi hijo, tú eres valioso, eres amado, fuiste deseado, etcétera. Otros con abrazos, palabras de afirmación, otros dándoles tiempo de calidad. Cada uno de ellos con uno total, otros con regalos, cada uno de ellos con algo totalmente diferente y nosotros debemos de aprender a expresar el amor, ¿sí? En el lenguaje que ellos entienden, porque muchos de estos niños, este 80% que le decía que se han sentido rechazados, que no han sido rechazados, simplemente han tenido padres, ¿sí? O ausentes por necesidad, eso no es rechazo, o número dos, sí, que han estado presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente, porque hay una ausencia emocional en los mismos padres. Entonces, recuerde que aquel que no tiene salud interior no puede producir salud exterior. Aquel que no tiene una vida saludable consigo mismo y que no se valora a sí mismo no le puede añadir valor a los demás. Entonces, sanar y crecer nosotros mismos es muy importante para poder dar lo mismo a nuestros hijos. Le mando un saludito a Olivia, Lulu Rodríguez, Marisela, Juana Cerep, Doctor Dante Suárez. Doctor Dante, un fuerte abrazo hasta Pacalgo también, un fuerte abrazo por allá también. Yo sé que está en casita y que no le encanta tanto esa situación, pero bueno, igual y todavía hay que cuidarnos y hay que cuidar esa parte de aprovechar la situación en la que estamos, de aprovechar los momentos y definitivamente igual y ya han sido años los cuales han sido de servicio de usted, pero todo momento hay que aprovecharlo y hay que tener mucha paciencia. Le mandamos Deberíamos un de muy invitarlo fuerte un día abrazo. al programa, Jessy, y hacerle algunas preguntas. Estoy seguro, bueno, pues él es médico, ¿no? Seguro que nos pudiera ayudar bastante, por ejemplo, en cuanto a las afectaciones acerca del estrés y este tipo de situaciones emocionales y cómo afectan el cuerpo. Yo creo que pudiera aportarnos bastante. Ahí le mandan un mensajito al ratito, doctor, a ver qué día nos acompaña en el programa. Alejandra Jiménez dice, soy una persona que no le cuesta trabajo socializar y tampoco soy introvertida, pero sí tiendo a aislarme y me siento muy cómoda, sola. Y es muy común que califique como que soy ermitaña. Tengo amigas y aunque me invitan a salir, siempre tengo un pretexto para no hacerlo. Y cuando sí acepto, me siento culpable porque considero que ese tiempo se lo pude dedicar a mi hija aunque ella se siente feliz de que yo por fin salí a distraerme. Me pregunto si esto es parte de mi personalidad o es parte de algo que no he trabajado. Eso es riquísimo, pero bueno, denos tu opinión, doctor Benjamín. Bueno, y pudiera ser las dos cosas, ¿no? Una de ellas, primero, yo te recomendaría hacer un test que se llama Descubriendo mi temperamento. Usualmente lo hacemos en el diplomado, pero lo puedes conseguir por ahí en línea también.
Descubrí tu temperamento y desde el modelo de Hipócrates, colérico, sanguíneo, melancólico y flemático, colérico y sanguíneo son extrovertidos, les gusta la fiesta, salir, socializar. El melancólico y flemático son introvertidos, les gusta estar solos, valoran esos momentos de introspección, no son tan sociales, son felices acompañándose con la soledad. Entonces, primero habría que ver eso, ¿no? Una vez que descubres cuál es tu temperamento, entonces te das cuenta si es parte de tu personalidad, de tu temperamento y tu personalidad. Y tranquilo, o sea, no es una patología, no es algo malo que estés haciendo, pero si no, entonces habría que entonces hacer otro test para saber si es que hay temores, si de alguna manera te sientes amenazada estando en público, estando donde hay más personas, si hay algún problema de baja autoestima, y porque la baja autoestima hace precisamente eso, ¿no? Que tendamos a no estar con personas que consideramos más guapos, más bonitas, más inteligentes, en mayor, digamos, posición social o económica, etcétera. Y si es eso y nos sentimos amenazados, entonces sí, definitivamente tenemos que actuar, tenemos que empezar a desarrollar nuestra autoestima, empezar a ver todo lo que está dentro de nosotros, esos dones, esos talentos, descubrirlos, sí, sacarlos a flote y empezar a desarrollarlos para entonces desarrollar una personalidad segura y que tiene muchas, muchas más capacidades de tener éxito en la vida. Valentina Espinosa dice, existe rechazo desde el vientre de una madre y ese rechazo lo sigue toda la vida. ¿Existen niveles y áreas de rechazo? Sí, definitivamente. Sí, existe, ¿no? No podemos negar que, por ejemplo, voy a hablar de los casos serios de violación, embarazo por violación. ¿No? Hace poco tuve un caso de estos, me tocó tratarlo. eh, y obviamente en personas que no han tenido el apoyo psicológico o emocional para superarlo. eh, entonces rechazan al hijo inocente por la culpa de un agresor que no tiene nada que ver con él, ¿no? Por la asociación entre el abuso y el resultado del abuso. Hay que tener cuidado, ¿eh? O sea, porque tendemos a generarnos pensamientos que producen rencor en contra de la madre que nos rechazó. Sin embargo, recuerda que les hemos mencionado en los diplomados que para perdonar necesitamos aprender a justificar. Una madre que rechaza a un hijo desde el vientre, desde su vientre, usualmente tuvo lo que se llama o, o fue engendrado de manera traumática, cualquiera que haya sido esta. O sea, esa persona fue engendrada de una manera traumática, ya sea violación, ya sea cualquier otro tipo de experiencia traumática. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tenemos que hacer para sanar de eso es intentar ponernos en los zapatos de la otra persona y pensar en su sufrimiento, en su falta de recursividad emocional, de apoyo psicológico tal vez, y de apoyo de su entorno familiar, de autojuicio. Y una vez que intentamos ponernos en los zapatos de la otra persona, despertará en nosotros la semilla del perdón. En el momento en el que nosotros intentamos entender y logramos perdonar, justificar y luego perdonar a la persona que nos rechazó, en ese momento el efecto del rechazo empieza a disminuir. Es cierto, no es fácil. Es cierto, sí existe el rechazo real. Definitivamente sí existe. Pero aun cuando ese rechazo real, ¿sí? Cuando es real, aún en esos casos puede ser perdonable. Recuerden que el que perdona un rechazo es el beneficiario del perdón. No estamos haciéndole un favor a quien nos rechazó. Nos estamos haciendo un favor. Nos estamos permitiendo vivir una vida saludable y una vida plena.
libre de resentimiento, libre de rencor, libre de todas estas emociones maliciosas. Y nos damos espacio para vivir el amor, para vivir la alegría, para vivir el agradecimiento. Nos damos espacio para disfrutar lo que sí tenemos. Y lejos de decir, es que me rechazó desde que estaba en su vientre, decir, tal vez mi padre me rechazó, pero de alguna manera Dios me puso aquí. Eso es importante. Darle una nueva interpretación a la misma situación nos permite disfrutar algo que otros están sufriendo. Interpretemos y pensemos desde aquella lección de pensamientos que nos van a producir bendición y vida. Note que es importante, muy importante que nosotros aprendamos primero a aceptar la herida. Número 2, a perdonar y liberarnos de ese pasado que se convierte en una piedra que vamos cargando y que no produce absolutamente nada bueno. Otra cosa que debemos hacer, o el tercer punto que debemos de tomar en cuenta para sanar, es cuidarnos con amor y priorizarnos, o sea, tener prioridad sobre nosotros, sobre nuestra salud. Anoche les decía yo en el curso de diplomado, a los que estaban presentes, les decía, debemos de invertir en lo más importante. Y les decía, la mejor inversión es nuestra transformación. Invertir en sanar es invertir, ¿sí?, en nuestro futuro. Ni siquiera la bolsa de valores es tan buena inversión como invertir en nuestra transformación, porque la bolsa de valores sube y baja y tiene cantidad de riesgos. Sin embargo, nuestra transformación, una vez que hemos cambiado un pensamiento, ese pensamiento nos lleva alto. Sí, una vez que hemos aprendido una verdad y eliminado una mentira, nos convertimos en personas totalmente diferentes y saludables. Una vez que nos hemos autoperdonado y hemos perdonado al que nos ofende, nos convertimos en personas saludables y capaces de hacer mucho, mucho más. Entonces despierta en nosotros la capacidad de cumplir el propósito para el cual fuimos puestos en esta tierra. El rechazo es como un agujero negro infinito que nos va engullendo, que nos va absorbiendo ahí y destruye todo lo que está dentro de nosotros, nos roba la felicidad y la capacidad de disfrutar lo que tenemos. El sentirnos rechazados y alimentar el rechazo hace que todo lo veamos en blanco y negro. Pero aún con la misma experiencia del rechazo, pero después de decidir interpretarlo de otra manera diferente, podemos ver el mundo que los demás ven en blanco y negro, totalmente de colores. Cuando los demás tienen una cara de queja o de preocupación, nosotros tenemos una sonrisa y una expresión de fe. ¿Sabes que la expresión de fe se nota en la cara? Dicen que la fe no se ve porque está en el pensamiento, pero la fe se expresa a través de nuestras expresiones. Cuando empezamos a cambiar el enfoque de aquello malo que nos sucedió y nos enfocamos en aquello bueno que nos puede suceder, entonces automáticamente empieza a cambiar la actitud. La actitud de queja desaparece y nace la actitud de agradecimiento. La actitud de agradecimiento nos ayuda entonces a ver una nueva realidad, una nueva oportunidad, a experimentar una vida totalmente diferente, ¿sí? Una vida que los demás no quieren, pero nosotros amamos. Si usted se ha sentido rechazado, yo le quiero invitar a hacer una lista de justificaciones hacia aquella persona que siente que lo rechazó. Otra cosa que podemos hacer es hacer un análisis objetivo acerca de que en realidad fui rechazado o solo me sentí rechazado. Número 3. Si en realidad fui rechazado, ¿fue un rechazo intencionado o fue un rechazo por falta de capacidad, por temor,
por inseguridad, por falta de recursos, por falta de experiencia. Nos vamos a dar cuenta que podemos hacer una larga lista de justificaciones que nos producen salud. Muchas personas van cargando con un sentimiento de rechazo. Quieren desaparecer de este mundo. No quieren socializar. Tienen temor a ser juzgados por los demás. A mí me gusta mucho una escritura que dice que aunque mi padre y mi madre me rechazaran con todo y eso, mi Dios me recogerá. A mí me gusta. Oiga, me da un sentido de seguridad, pero que usted no se imagina. Por eso les decía yo hace unos 2 programas, las personas que creen en Dios tienen una ventaja gigantesca, ¿sí?, sobre aquellos que no creen en Dios. Y lo repito, porque el rechazo que más duele es el rechazo de papá o de mamá. Y muchos de ustedes que me están escuchando saben que tengo la razón. Pero cuando usted lee eso, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso, Dios me recogerá. Piensa en eso. Es más, no solamente eso. Recójase usted mismo. Recójase usted mismo. Levántese, levante sus pedazos como si fuera un rompecabezas. Y empiece a decir, de este montón de piezas voy a hacer una hermosa pintura o una hermosa figura. No alimentemos más el rechazo. Alimentemos los pensamientos de perdón, de justificación. Eso nos permite vivir una vida plena. Yo le doy gracias a todos ustedes que han estado con nosotros. Parece que Jesse tuvo un problema con el internet. Algo sucedió en su conexión, pero está presente como quiera. Ya saben que los quiere mucho. Apreciamos su presencia, recuerde, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Si usted quiere en realidad tener una transformación real, significativa en su vida, le invitamos a los diplomados de desarrollo personal. Tratamos temas como la salud del alma, sanando al niño interior, perdonando mi pasado, cómo perdonar las ofensas, cómo desarrollar una personalidad, cómo aprender disciplina, cómo aprender y formar un carácter, ¿sí?, cómo generar influencia, cómo ser una mejor persona, cómo expresarme de manera correcta, cómo comunicarme positiva y asertivamente. Y bueno, todos estos temas los tratamos más a profundidad en los diplomados. Le queremos hacer la invitación. Si a usted le interesa, estamos recién iniciando un nuevo ciclo. Deje un mensaje por ahí y Jesse con todo gusto se va a comunicar con ustedes. Reciba mis mejores deseos. Un saludo y un abrazo de mi parte y de Jesse también. Y comparta esta publicación, se lo vamos a agradecer. Y además estará usted aportando algo bueno a este mundo. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes.